¿Qué tal si el dolor que tú has experimentado en tu vida es parte del plan de Dios para llevarte a algo mejor? ¿Qué tal si todo el daño que las demás personas intentaron causarte es lo que Dios está usando para prepararte? Amigos, mi nombre es David y bienvenidos a Una Fe Sencilla. Espero que todo el material, los blogs, videos, devocionales, todo lo que haga Una Fe Sencilla te ayude a vivir tu fe de manera práctica en tu día a día, a vivir más y más como Jesús. Estamos en una serie que se llama Así prepara Dios a la gente. Así prepara Dios a la gente. Estamos viendo 10 personajes que nos van a enseñar 10 principios sobre cómo Dios nos está preparando a ti y a mí para vivir en esta tierra como Él nos ha llamado. Esa es la segunda parte. La primera parte vimos la historia de Abraham. Y en esta segunda parte vamos a ver la historia o el personaje de José. Es un personaje que me encanta, me ha hablado mucho a mi vida y sé que lo va a hablar a tu vida también. Si te perdiste la primera parte, te dejo el link en la descripción para que vayas y lo veas y sigas con nosotros esta serie de Así prepara Dios a la gente. Comencé con estas preguntas porque todos y cada uno de nosotros ha experimentado dolor. Dolor que nos hemos causado nosotros mismos, dolor que nos ha causado otras personas, a lo mejor el gobierno, a lo mejor una institución, pero todos hemos experimentado dolor. Y la vida de José tiene mucho que ver cómo Dios utiliza el dolor para sacar lo mejor de nosotros y lidiar también con lo peor de nosotros. El dolor tiene esas dos funciones muy importantes, saca lo mejor de nosotros y también es un instrumento para nuestro corazón, para que todo lo peor salga al relieve y Dios pueda trabajar en ello, en nuestro carácter. Este personaje de la Biblia es muy interesante. Para muchos es como el hijo consentido, ¿verdad? El hijo consentido de Jacob. Jacob y Raquel tuvieron dos hijos, José y Benjamín. Y dice la Biblia que José era como el consentido. Dice, en Génesis 37:2 dice: este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. El versículo 3 dice: Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso, un día Jacob le mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Acuérdate que Jacob había tenido, a Raquel, que era la con la que él sí se quería casar, y a Lea, ¿verdad? Que fue la que le dieron 7 años y fueron la que le metieron, como dicen en Colombia, gato por liebre. O sea, él no estaba esperándose meter con Lea, pero llegó. Y con ella tuvo todos los otros hijos, que también eventualmente terminan siendo tribus de Israel. Pero con Raquel tuvo 2, José y Benjamín. Y José para él era el preferido. O sea, lo ves que él hace una túnica especial de colores, ¿verdad? Y su padre tenía mucho afecto con José. A lo mejor tienes un hermano menor que es el favorito de la familia o de los padres, ¿verdad? Que le dan los obsequios especiales, o que los papás no fueron tan duros con este personaje, con este hermano tuyo o hermana tuya, ¿verdad? Que lo consintieron más, que siempre le dijeron que sí, y a ti a lo mejor te tocó más duro porque fuiste el mayor. Entonces aquí la Biblia nos está mostrando, José era un niño de papi, por decirlo así, ¿verdad? Y a los 17 años comienza a tener unos sueños que a sus hermanos y a sus padres comienzan a parecerle un poco extraños, ¿verdad? Porque eran sueños donde hablaban de que José iba a ser admirado, le iban a hacer la venia a todos sus hermanos y sus padres. Y sus hermanos comenzaron a odiarlo. No solamente era el favorito y ya no lo querían, ¿verdad? Es el preferido del papá. Sino que también comenzaba a tener estos sueños de grandiosidad, de que iba a ser el líder, etcétera, ¿no? Entonces, inclusive en la Biblia ellos se refieren a José como, ahí viene el soñador. Y a los 17 años, acuérdate, no sé qué estabas haciendo tú a los 17 años, pero me acuerdo que yo tenía 17 años, yo soñaba con una banda de rock y tenía sueños y me imaginaba el futuro y qué va a pasar en el futuro. En ese momento no conocía a Dios, así que pensaba en muchas cosas grandes en mi vida que Dios iba a hacer conmigo, más bien que yo quería hacer, no que Dios quisiera hacer conmigo, porque yo quería estar en una banda de rock y ser famoso y hacer tours, ¿verdad? Y esos eran mis sueños a los 17. Pero tenía sueños, ¿verdad? Y tú también debiste haber tenido sueños, o a lo mejor si tienes 17 años estás soñando con lo que el futuro pueda ser. José despertó los celos de sus hermanos.
Y entonces sus hermanos deciden acabar con su vida. Dicen, ¿sabes qué? Vamos a acabar con José. Cuando él venga y nos va a venir a traer un mensaje de nuestro padre y a ver cómo estamos y nos va a mandar provisiones, vamos a decir que se lo comió un animal salvaje, regamos su sangre en la túnica colorida que tiene y le decimos, mira, un animal se lo comió, papá, lo sentimos, perdiste a tu hijo. Pero en realidad ellos quieren matarlo. Ahora, por la gracia de Dios, uno de sus hermanos dice, no, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Pongámosle en una cisterna, en un hoyo, ¿sí? Y ahorita lidiamos con él. Y de repente pasaba una caravana que iba hacia Egipto, una caravana de mercaderes que hacían negocios en el camino. Y ellos deciden vender a José. Y lo venden como un esclavo y él es llevado para venta a Egipto. Imagínate cómo se puede sentir José. Traicionado por sus hermanos en ese momento, a lo mejor asustado, ¿qué va a pasar conmigo? No tengo forma de regresar a mi casa. El rencor y la ira contra sus hermanos, ¿por qué me hicieron esto, verdad? Yo nunca les hice nada, solamente tener sueños y que mi papá me prefiera. Preocupación. ¿Y ahora qué va a pasar a mí? ¿Me van a matar? Imposible, ¿cuál será mi futuro, verdad? Yo creo que todas estas cosas las estaba viviendo José, especialmente en su adolescencia, bueno, 17 años, también es muy joven. Y eso nos recuerda algo importante, que en nuestra vida y en la vida de todos los personajes de la Biblia vamos a ver algo muy, muy frecuentemente, y es que la vida muchas veces no va con nuestros planes o sueños. A veces las cosas no siempre salen como nosotros queremos. Es más, no solamente a veces, yo diría que muchas veces las cosas no salen como nosotros queremos. Pero nunca se salen del plan de Dios. ¿Escuchaste eso? Las cosas muchas veces no salen como nosotros queremos, pero nunca se salen del plan de Dios. Estamos seguros de que Dios tiene un plan y tiene un propósito, y Él tiene una forma de que sus planes se cumplan, a pesar de los errores humanos, a pesar del dolor que nos causen otras personas. No siempre vamos a entender el camino, pero Dios siempre sabe cómo llevarnos a donde quiere que estemos. No siempre vamos a entender cómo va a suceder, pero Dios sabe a dónde nos quiere llevar y cómo nos va a llevar para allá. Génesis 39, versículo 2 al 4 dice, el Señor estaba con José. Por eso tenía éxito mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. ¡Qué increíble! Lo vende en Egipto y lo compra este amo egipcio que se llama Potifar, que aparte de eso no era cualquier egipcio, estaba encargado del ejército del faraón, o sea, alguien muy importante. Y ahí termina José. Y dice este versículo en Génesis 39 que José tenía éxito porque el Señor estaba con él. El Señor estaba con él. Esa era la raíz del éxito. Él había sido vendido, comprado a Potifar, pero el Señor estaba con él. No importa las circunstancias en donde estemos, podemos tener éxito si el Señor está con nosotros, si nosotros nos aferramos a Él. Y Potifar lo notó. La gente alrededor tuyo va a notar la mano de Dios en tu vida. Eso es increíble. Comenzamos a ver que Dios comienza a preparar a José de una manera muy interesante. Primero, permite que tenga sueños. Después, permite que experimente la traición y el dolor. Y ahorita está pasando por un momento de fidelidad, donde su fidelidad es examinada, es probada. Está sirviendo, dice la Biblia en Génesis 39, versículo 2 al 4, está sirviendo en la casa de Potifar. Tiene que servir a otros. Él estaba a lo mejor acostumbrado a que todos le sirvieran, ¿verdad? Que su papá le preparara la comida, a ser el consentido, y ahora le tocó servir. Dios es el que nos concede tener éxito. Dios lo respaldaba, no importa lo que estaba viviendo y las circunstancias. Él comenzó a entender, mi éxito va a depender de Dios, no de lo que yo haga ni de lo que me suceda a mí. Aquí vemos entonces que Dios, que tenía que enseñarle la grandeza a José a través del servicio.
Dios tenía que enseñarle a José la grandeza a través de aprender a servir. Lo mandó de una casa donde era el favorito a la casa de un señor llamado Potifar, amo egipcio, a servir. Esto es muy clave para ti y para mí. Porque a lo mejor tenemos sueños, a lo mejor tenemos anhelos que queremos que Dios cumpla. Y Dios primero nos está diciendo, hey, la clave del éxito futuro es tu fidelidad presente. Es ser fiel con lo que le pertenece a alguien más para ver si te puedo confiar lo tuyo propio. Dios tenía que preparar a José a través de siendo fiel a la propiedad de alguien más, de Potifar. Y asimismo Dios lo hace con nosotros. Y asimismo lo enseña Jesús en Lucas 16, 10 al 13. Dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Y si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Sería leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Jesús nos está diciendo, antes de que Dios pueda entregarte lo que Él tiene pensado y planeado para ti, vas a tener que demostrar que eres fiel, que no lo vas a desperdiciar. Porque lo que sucede es que cuando Dios nos entrega algo para lo cual no estamos listos, entonces lo vamos a desparramar, lo vamos a desperdiciar. Y no solo eso, nos vamos a herir a nosotros mismos y vamos a herir a las demás personas. ¿Te imaginas donde José, al no haber sanado su corazón, y Dios le entrega poder, influencia y prosperidad, a lo mejor va y se venga de sus hermanos y en vez de perdonarlos va y los mata? No sé, pero Dios tenía un plan, quería lo mejor para José y eso incluía el plan de que él tenía que ser preparado a través de ser fiel con lo que le pertenece a otra persona. Ahora, no solamente pasó la prueba de servir en la casa de alguien más y que Dios lo prosperara y ver cómo él iba a manejar eso. También resulta que la esposa de Potifar, la esposa de este amo egipcio, comienza a tentar a José. Lo ve con ojos muy bonitos. Le parece muy chusco, diríamos en Colombia, ¿verdad? Muy hermoso, muy buen aparente, o sea, buen físico de José. Entonces ella comienza a decir como, me interesa. Y ella le propone que se acueste con él. Ven y ten relaciones conmigo. Si robar el dinero de Potifar no iba a ser lo que lo haría caer, seguramente la sensualidad de su esposa, la esposa de Potifar, haría que perdiera su integridad. Aquí la integridad de José es probada. Dios nos prepara a través de probar nuestra fidelidad, probar nuestra integridad. Entonces, Dios aquí comienza a mostrarle a José lo importante de tener una integridad. ¿Qué vas a hacer cuando llegue la tentación de acostarse con alguien que no es tu esposa o que no es para ti o que es la esposa de alguien más, ¿verdad? Como romper esos límites importantes de santidad. Y 3 grandes pruebas de cada líder. Esto lo vemos en la vida de José, pero te lo doy como un extra. 3 grandes pruebas de cada líder. Para un líder que está sirviendo en la iglesia, para todo pastor, líder del ministerio, lo que tú quieras. Es cómo maneja el dinero, los recursos, cómo maneja su sexualidad, ¿verdad? Y cómo maneja la autoridad. ¿Abusa del dinero? ¿Abusa del área sexual? ¿Abusa de la autoridad? ¿O cómo maneja esas 3 áreas? Esas 3 áreas es lo que mantienen a un buen líder por largo tiempo y un legado importante, o lo que desbarrama a un líder, aunque sea bueno en predicar, bueno en talentos, en escribir libros. Si falla en una de estas áreas, poco a poco esto traerá su caída. Y entonces aquí vemos que la número 2, la sexualidad de José es probada. ¿Qué va a hacer él? ¿Va a ser íntegro o no? Génesis 39, de 6 al 8, dice que pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba de nada, excepto qué iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales.
ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Le ordenó. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Y esa es la respuesta de José. No puedo faltar a la palabra y al llamado que tengo. Y entonces él sale corriendo y ella no lo quiere dejar ir. Y entonces ella se queda con su túnica. Pero él sale corriendo y se niega. Y ella lo acusa falsamente. Eso es un principio muy importante. No quiero que pases de vista esto. Quiero que aprendas esto. Y lo puse en mis notas. José elige mantener su integridad por encima de mantener una posición. Acuérdate que ella tenía una posición importante. Administraba todos los bienes de la persona encargada de todos los ejércitos del faraón. Pero José elige mantener su integridad por encima de mantener una posición que ya tiene. Muchas veces, hacer las cosas bien nos traerá más dificultad en nuestra vida. Hacer las cosas bien muchas veces nos va a traer que sacrifiquemos una posición o un lugar el que tenemos. José tomó esta decisión y le costó su posición. La decisión de no voy a cruzar esta línea ni obedecer esta orden de la esposa de mi jefe, y le costó su posición. Pero, escucha esto, es importante, pero a través de esto Dios lo preparó para su siguiente promoción. Cuando decidimos por la integridad, y muchas veces eso nos cuesta nuestra posición, Dios nos prepara para nuestra siguiente promoción. Dios es el que nos promueve. Él es el que nos lleva más adelante. Entonces no pases de vista esto. A lo mejor hiciste algo bien o estabas tratando de hacer las cosas bien y eso te ha costado la influencia, la posición, el título que tenías. Pero te aseguro algo, Dios está viendo eso y Él está garantizando entonces tu promoción. José, vamos a ver más adelante, pasó de ser el segundo en comando de Potifar a ser el segundo en comando en todo Egipto. Llegó a tener más influencia y autoridad que el mismo Potifar. Es increíble porque el faraón le dice, te entrego este anillo y solamente yo voy a tener más autoridad que tú. Pero tú puedes mandar en Egipto como tú quieras. Mejor dicho, este anillo representa mi autoridad. Entonces, muchas veces las decisiones correctas son las que más nos cuestan. ¿Escuchaste eso? Las decisiones correctas muchas veces son las que más nos cuestan, pero son las que nos llevan a un lugar, a prepararnos para la promoción de Dios. Y así es como Dios nos prepara. Y Dios está preparando a ti y me está preparando a mí. Y con cada prueba y con cada oportunidad, Dios nos sigue preparando para podernos confiar más de su influencia, de su bondad, del llamado que Él tiene para nosotros para hacer de bien a este mundo. José pasó de perder la posición de ser un hijo favorito a ser un esclavo. Después llegó a ser administrador y pierde esa posición de nuevo y termina en la cárcel. Esclavo, cárcel. Favorito, esclavo, administrador, cárcel. Y en la cárcel, imagínate a José en la cárcel. O sea, lo duro que ha sido la vida de él. Mis hermanos me odian, me vendieron. Mi familia no piensa en mí, no sé ni cómo regresar. Ok, ahora soy un esclavo. Ojalá ya tenga un poquito de influencia, ya por lo menos puedo comer un poquito mejor, administro cosas. Y de repente me acusan falsamente, voy a la cárcel. Ahora perdí mi honor, la gente habla mal de mí. ¿Qué pasó con esos sueños que tuve a los 17 años, verdad? Pero Dios lo estaba viendo. Estaba formando a un hombre, y en tu caso, si eres una mujer, formando a una mujer para bendecir la vida no solamente de él ni de su familia, sino de todas unas naciones, la nación de Egipto, los israelitas y naciones alrededor. Entonces no importa dónde vayas, lo importante es que Dios vaya contigo. Porque José fue a la cárcel, pero Dios estaba con él. Génesis 39:21 dice, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Me encanta esto. O sea, no importa si estás en la cárcel y estás viendo este video, no sé cómo lo puedas ver en la cárcel, pero no importa que estás en la cárcel. Lo importante no es dónde estás, sino quién está contigo. No es
No es si estás aquí o estás allá, o estás en Estados Unidos, estás en México, en Colombia, en Perú, no importa dónde estás en la cárcel, estás en el palacio, eso no importa. Lo importante, lo que verdaderamente importa es quién está contigo. ¿Está Dios contigo, acompañándote? Porque de Él depende que nos dé favor la gente y favor del cielo y para tener éxito. Dice, el Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel y comienzan a confiarle también. La confianza viene después y él comienza a encargarse también de la cárcel, siendo él uno de los presos. Me encanta eso. Dios tiene un propósito enorme en cada una de las situaciones que nos suceden a nosotros. Así estés en la cárcel o en lo que aparentemente se sienta como una cárcel, no es dónde estás, sino con quién estás. Ahora, en esta cárcel José conoce dos personajes que nosotros sabemos. Conoce a lo mejor más gente, pero de los que salen a relucir a la luz son el panadero del faraón y el copero del faraón, el copero del rey. El copero era alguien que tomaba el vino antes de dárselo al faraón porque para asegurarse de que él no fuera a ser envenenado. Entonces, si el copero se moría, entonces pues era el faraón el que se le protegía la vida. Es que era tipo escolta, ¿verdad? Protegiéndolo de cosas así. Y era una posición de suma confianza. O sea, tú tenías que confiar en que tu copero sí estaba tomándose lo que dijo y te estaba cuidando tu vida, ¿verdad? Y el panadero del faraón. Y estos tienen sueños. Y José interpreta sus sueños. Y cuando él le interpreta el sueño al copero, le dice, mira, en 3 días el faraón te va a llamar y va a restituirte tu posición, te va a volver a poner donde tú estabas. Entonces el panadero se emociona y le dice, yo también, como vi que era favorable, interpreta mi sueño. Y José le dice, en 3 días vas a ser ejecutado, van a acabar con tu vida. Y así sucede. Y José le dice al copero, por favor, cuando vayas a presencia del faraón, dile de mí, acuérdate de mí y dile que yo fui el que interpreté tus sueños. Pero el copero no lo hace. Y José dura 2 años más en la cárcel. 2 años más encarcelado, sin que nada sucediera. No nos gusta esperar, ¿verdad? En el video anterior, en la primera personaje que vimos, a Abraham, que le tocó esperar, a José también le tocó esperar. Es más, es algo muy característico de los procesos en los cuales Dios utiliza para sacar lo mejor de nosotros, para prepararnos, el momento de la espera. ¿Tú te imaginas? Ponte a pensar que el copero se hubiera acordado de José. Inmediatamente que sucede la restauración de la posición del copero, él habla al faraón y le dice, faraón, yo soñé esto y se cumplió el sueño, fue a través de José, por favor, libéralo, porque lo que él ayudó a interpretar mi sueño, utilízalo, ¿verdad? ¿Y qué tal si José hubiera quedado libre? O sea, que inmediatamente el faraón diga, ¿sabes qué? Vamos a hacer libre a José. ¿Qué sucede con su vida? José saldría libre, fuera de la cárcel, ¿y ahora qué hace? Está en un país que no es el suyo, a lo mejor un lenguaje que todavía lo habla, pero no perfectamente. No tiene contacto con su familia, no tiene ninguna influencia, no tiene ni bienes materiales, ni dinero, ni nada. Es libre. Ok, eso está bueno. Pero nada más. Ahora, José sale de la cárcel 2 años después. ¿Y qué sucede? Sale con influencia, con dinero, con autoridad. Entonces, ¿ves la diferencia entre esperar el tiempo de Dios y no esperarlo? No te desesperes mientras esperas. Espera el milagro, espera el momento de Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Génesis 40, versículo 14-17 dice, y le pido que se acuerde de mí y me haga un favor cuando las cosas le vayan bien. Eso es José hablando al copero. Háblele de mí al faraón para que me saque de este lugar, pues me trajeron secuestrado de mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Puedes sentir la frustración de José. A lo mejor te ha pasado a ti una injusticia y ahora estás en un lugar de espera y ahora no sabes ni siquiera qué es lo que está pasando. Dios nos prepara para que a su tiempo, eso es importante, a su tiempo se cumpla nuestro propósito. Génesis 41, 14-16. El faraón mandó llamar a José de inmediato. El copero se acordó y enseguida lo trajeron de la cárcel.
El faraón le cuenta sus sueños. El faraón le dice, soñé esto con las espigas, soñé esto con las vacas. Ustedes conocen los sueños. Si no los conocen, vayan a la Biblia y léanlos. Y José le responde en el versículo 16, faraón, no está en mis manos el poder para hacerlo, para interpretar sus sueños, respondió José. Pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Vemos que José ha madurado. A través del servicio, la integridad y las pruebas, él aprendió que él no tenía el poder, que de él no pertenecía el poder. El poder viene de Dios y nosotros simplemente somos instrumentos. Él es el que hace que su poder fluya a través de nosotros. Lo que sí podemos hacer es nosotros ser instrumentos afinados para que su poder fluya. Pero nada más. Entonces, él le contesta esto al faraón. El faraón queda sorprendido con su respuesta y dice, eres tú, José, tú eres la solución. Y le da la autoridad y la influencia para hacerlo. Y aquí vemos que se comienza a cumplir una de las grandes lecciones que nosotros tenemos que aprender mientras Dios nos prepara, y es que Dios, a través del dolor y las circunstancias no gratas, nos enseña que el poder no está en nosotros, sino el poder está en Él. El poder no está en qué tan buena sea tu prédica y qué bueno predicaste y cuántas buenas palabras dijiste y lo bueno que sabes escribir o tocar o cantar. Eso es bueno, pero el talento en sí no es poder. El poder viene de Dios. El poder fluye de su Espíritu, ¿verdad? Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo, nos dice Jesús. Entonces, qué bueno que nosotros seamos moldeables a lo que Dios quiera para nosotros. De esa manera su poder va a fluir con más y más efectividad en nuestra vida. José le dice al faraón, hey, hagamos este plan. Son 7 años de prosperidad, vamos a ahorrar todo lo que podamos. Después vendrán 7 años de sequía. Y aquí entonces vamos a comenzar a nosotros a vender el grano del trigo que hemos acumulado. Y así sucede. Y entonces pasan 7 años prósperos. Y llegan 7 años de hambre. Y en esta etapa de hambre es cuando los hermanos de José, su papá Jacob, le dice, vayan a Egipto, compren grano, no estamos muriendo de hambre. Ellos van hasta Egipto. Y llegan a comprar grano. Y José los reconoce. Estos son mis hermanos. Yo sé que ellos no me reconocen a mí, pero yo sé que son mis hermanos. Y ve y lee la historia, es increíble, es fascinante. Llega el momento entonces en Génesis 45 donde José revela su identidad. Y les dice lo siguiente, Génesis 45 del 4 al 6. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. ¡Wow! Se nota que Dios había trabajado en la vida de José. Acérquense, es lo primero que les dice. Él ya tenía su corazón sano, así que podía hacer que la gente se acercara a él. La gente que lo había herido, que lo había vendido, ¿verdad? Que le había causado tanto dolor. Él puede decirles, acérquense. Es tiempo de restaurar. Yo soy José, su hermano. Y no esconde la verdad. A quienes ustedes vendieron. Ustedes me vendieron a Egipto. Pero no se inquieten. Ni se enojen con ustedes mismos. Es decir, suelten eso. Ya yo los perdoné, suéltenlo. Ni se inquieten por haber vendido. Fue Dios. Él comienza a darse cuenta de que fue Dios. De que Dios teniendo el control y siendo el soberano que Él es, teniendo un plan como Él siempre lo tiene, aún los errores humanos no dañan su plan, sino comienzan a ser parte de ese plan para construir, para moldear, para edificar a un hombre que va a traer mucha bendición para la vida de muchas familias de la tierra. Me envió a este lugar. Dios me envió. No ustedes me vendieron, Dios me envió. No, la gente te causó dolor. Hey, Dios permitió esto para yo crecer. Te trataron mal en una iglesia anterior. Un pastor fue muy duro contigo, como en mi caso, ¿verdad? Y hubo abuso espiritual o abuso de liderazgo y maltrato y manipulación y etcétera. Entonces ya aprendí cómo
a liderar mejor y no caer en esas mismas tendencias de ser un líder abusivo ahora con la gente que yo lidero, ¿verdad? Gracias Dios porque me enviaste ahí. No me engañaron a ir ni me engañaron cuando estaba. Fuiste tú tratando de enseñarme a fin de preservarles la vida. Aquí vemos que José, en vez de tomar justicia, él perdonó y buscó encontrar la relación, buscó restablecer esa relación que tienen de hermanos. Tan bonito fue que él se reúne con su padre, ¿verdad? Y pueden verse, es algo hermoso. Tú puedes sentir la alegría en las páginas de la Biblia cuando lees esta historia. Dios siempre saca algo bueno a pesar del dolor. No sé, en tu vida te han herido, estás pasando por un momento difícil, doloroso en tu familia, puede ser una traición familiar, puede ser un abuso, puede ser un dolor que te causaron en tu trabajo, ¿verdad? A lo mejor un dolor que te causaste tú mismo por desobedecer a Dios. Dios puede sacar lo mejor, no importa el dolor. No desperdicies el dolor. Dile, Señor, yo sé que hay dolor, entonces sé que tú puedes sacar algo bueno de esto. Enséñame, muéstrame. Les dejo con este versículo en Romanos 8:28, un versículo muy conocido. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios dispone todas las cosas para bien. Dios dispuso los sueños de José para bien. Dios dispuso la venta como esclavo para bien. Dios dispuso que lo haya comprado Potifar y lo haya nombrado administrador para bien. Dios dispuso que lo hayan acusado y ha terminado en la cárcel para bien. Dios dispuso que se haya encontrado con el panadero y con el copero, interprete sus sueños para bien. Dios dispuso que haya salido de la cárcel e interpretado los sueños del faraón para bien. No para que tuviera solamente influencia, sino para el bien de él, de su vida, de su familia, de quienes lo rodean. Dios dispuso que se volviera a encontrar con sus hermanos para bien. ¿Y para qué bien? Para el bien no solamente de bendecir a aquellos en el pasado, pero a nosotros también. La historia de José nos inspira a nosotros a buscar el perdón a pesar del dolor. Te inspira a ti, te inspira a mí. ¿Cuántos años después y todavía estamos hablando de este chico de 17 años que tenía sueños y que Dios lo usó para bien? No importa el dolor que estés pasando. A lo mejor es familiar, con tu trabajo, con tu familia, alguna traición. Dios quiere utilizar ese dolor para traer bien, para cumplir tu llamado. Así que no decidas. Dios convierte el dolor en propósito. Espero que este video les haya servido mucho. Espero que les esté gustando mucho esta serie de Así prepara Dios a la gente. Recuerden, son 10 personajes donde vemos 10 principios. Aquí vemos el principio de cómo Dios convierte el dolor en propósito. La siguiente vez vamos a ver Moisés, y creo que te va a encantar la historia de Moisés. Muchos ya la conocen. Vamos a ver cómo Dios cambia nuestro carácter. Cuando cambia nuestro carácter, cambia nuestro destino. Importantísimo. Creo que te va a encantar. Escribe en los comentarios qué fue lo que más te gustó, lo que te ayudó. Si estás pasando por un momento de dolor difícil, escríbelo también, porque mucha gente lo va a leer y va a decir, yo también me relaciono a lo que está pasando. Pensé que estaba solo, pero ahora puedo ver que hay más personas que luchan o pasan por lo mismo. Y hasta aquí llega este video. Si no viste la primera parte, te la dejo en la descripción. Dios los bendiga. Mi nombre es David y esto es Una Fe Sencilla.